Sin lugar a dudas es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Hoy nos vamos a ir, con la firma de Carlos Olmo, a Jordania. Nos vamos a ir a descubrir Petra. Te lo contamos en este reportaje. Habitada desde tiempos prehistóricos, esta ciudad nabatea para caravanas, situada entre el Mar Rojo y el Mar Muerto, fue una importante ruta para el incienso de Arabia, las sedas de China, las especias de la India y cruce de caminos entre Arabia, Egipto y Siria Fenicia. Petra está a medio construir, a medio excavar en la roca, rodeada de montañas plagadas de pasadizos y desfiladeros. Es uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo, donde las antiguas tradiciones orientales se mezclan con la arquitectura helenística. Un ingenioso sistema de gestión del agua permitió un extenso asentamiento en una zona esencialmente árida durante los periodos nabateo, romano y bizantino. Es uno de los sitios arqueológicos más grandes y ricos del mundo, ubicado en un paisaje dominante de arenisca roja. El valor de Petra reside en la gran extensión de la elaborada arquitectura de tumbas y templos, lugares religiosos, canales de agua, túneles y presas que se combinaron con una vasta red de cisternas y embalses que controlaban y conservaban las lluvias estacionales. La verdad es que es impresionante, no solamente por lo que todas esas formaciones pétreas han supuesto, siguen suponiendo y sobre todo siguen sorprendiendo a cualquier viajero que va por primera vez, que se queda extasiado ante todos esos templos y construcciones, sino también al que regresa y sigue descubriendo nuevos rincones. Es un lugar maravilloso que hoy quiero descubrir en esta tarde con Carlos Olmo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues nada, feliz y contento de hablar de un sitio que tengo muy fresquito porque fui este año y que, bueno, como bien decías, aunque lo hayamos visto en películas, tal, cuando llegas allí, la boca se te cae. Sí. Felipe Alonso también nos acompaña en esta tarde. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos muchas cosas que contar hoy, ¿eh? Muchas. Y también de Petra, también lo conozco. Petra, que lo conoces bien también, ¿no? Sí. Oye, si queréis empezamos a comenzar nuestro camino. Hemos visto las imágenes, seguimos viéndolas. ¡Wow, Carlos! Patrimonio de la UNESCO, de esos que realmente dices, es que hay que conservarlo, preservarlo, porque es que es una, de verdad, maravilla, ¿no? Sí, y hay que pensar que solo el 1% de Petra está excavado. Efectivamente. O sea, que todavía hay un 99% que está en muchos casos debajo de lo que es el nivel del suelo actual y en otros sencillamente son ruinas que están poco accesibles y porque hay que pensar que Petra se fue desarrollando a lo largo de los siglos, que fueron varias culturas y esa es una de las cosas que te sorprende cuando la visitas porque está la ciudad perdida de los nabateos, que es una cultura que desapareció como tal, pero es que luego también estuvieron los romanos y ves un anfiteatro fabuloso allí y luego pues también tiene cosas de estilo bizantino como una iglesia y también del periodo griego. De hecho, se puede decir que Petra fue uno de los lugares donde arquitectos de zonas muy lejanas vinieron a trabajar en la ciudad porque en esos momentos había dinerito, porque Petra fue una ciudad muy floreciente. Petra, digamos, nació y creció gracias a las rutas de caravanas que traían pues, del lejano oriente de China traían la seda, de Asia traían las especias y el incienso, por ejemplo, de Egipto, con lo cual el movimiento comercial era continuo. Se sitúa entre el Mar Rojo y el Mar Muerto y, como bien dices, para aquel que no lo conozca, nos adentramos en la propia roca, nos adentramos en las entrañas, como digo yo, de la tierra, de la montaña, porque Petra está excavada, la mitad de la ciudad está dentro de una formación rocosa. Sí, exactamente. De hecho, el nombre más adecuado no puede ser. Entras a la ciudad por ese pequeño y estrecho desfiladero, que supongo que era
muy buena protección, Sí, señor. porque cualquiera que quisiera atacar la ciudad tenía que pasar por ahí, y desde arriba obviamente era muy fácil frenar la entrada de cualquier tropa invasora. Pero es que al final de ese desfiladero, que es más de 1 kilómetro y que en algunos puntos casi pareciera que puedes tocar con ambos brazos estirando los dos extremos, pues te encuentras, bueno, ya se llama el tesoro por algo, ¿no? Te encuentras un edificio excavado en la piedra que te deja absolutamente estupefacto, pero es que, por ejemplo, el lugar quizás menos visitado, porque es al final de la avenida, ya con el calor, no hay sombra en muchos sitios, pues tienes 800 escalones para llegar al monasterio, pero es que para mucha gente el monasterio es todavía mucho más espectacular que el tesoro incluso, ¿no? Pero es que luego hay algo que no se ve de Petra, que probablemente sea lo más impresionante a ojos de los profesionales arquitectónicos e ingenieros que se dedican a esto, que es el sistema de gestión del agua. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo ahora. es posible que en un Un lugar sitio que es tan de los árido, más ¿no? áridos de esa zona, es puro desierto, pudieran vivir miles y miles de personas? El sistema de gestión de agua, que en muchos casos se preserva y en otros está destruido porque Petra se abandonó y estuvo muchos siglos oculta a los ojos del mundo, es absolutamente impresionante. Aljibes, presas, diques que conservaban cada gota de agua que caía, porque sí que llueve en el desierto, pero normalmente cuando llueve suele ser en forma de tormentas muy fuertes, muy repentinas, y no se llega a retener ese agua. A veces, de hecho, corre en forma de inundaciones, lo cual también hacía peligroso, y ellos hicieron un sistema de gestión de agua que, por ejemplo, en ese desfiladero de entrada a la ciudad, ves a derecha y a izquierda canales excavados en la roca, que es muy curioso, porque son 2 canales. Uno llevaba el agua para el pueblo y el otro llevaba el agua para la élite, para la clase dirigente. Y este segundo era una tubería cerrada de barro para que nadie se le ocurriera envenenar el agua o echar algo. O sea, que hay muchas cosas de Petra que desconocemos, incluso a día de hoy, que la hacen todavía más increíble. Oye, además de esos canales y presas que también ahí podemos encontrar, Petra está llena de tumbas, está llena de templos, está llena de lugares religiosos. Sí, exactamente. Por ejemplo, lo de las tumbas es muy curioso, porque se decía que los nabateos conservaban con ellos a los muertos, ¿no? Como en otras culturas. En Asia hay varias culturas que cuando alguien muere, pues la familia conserva el cadáver momificado o guardado con ellos. Pero cuando los romanos llegaron y conquistaron Petra, no entraba dentro de la cultura romana hacer eso. Entonces fue cuando se empezaron a hacer tumbas en las cercanías de la ciudad, pero no en lo que eran las viviendas de la gente. Y hay algunas tumbas que incluso hoy, cuando entras, aunque estén deterioradas o hayan perdido gran parte de su esplendor, que te dejan absolutamente impresionado. Estamos hablando de muchos siglos atrás, pero todavía incluso podemos echar la vista un poquito más, retrotraernos un poquito más, porque allí podemos encontrar yacimientos neolíticos y de la edad del hierro. Sí, exactamente. Petra, la zona, está habitada desde la prehistoria, porque había minas, había zonas de explotación de minerales. Fue cuando las caravanas comerciales empezaron a tener mucha importancia en el siglo I a.C., que Petra se fundó y fue creciendo, como decía, de una manera bastante rápida, porque entraba mucho dinero por el tema de las caravanas y exigía una infraestructura y una logística importante, porque, por ejemplo, los edificios que están excavados en la roca, en la piedra, como el tesoro, como el monasterio, uno piensa, ¿qué tecnología usaron para excavar en la roca? ¿De dónde sacaban la madera para los andamios que suponemos que tenían que poner para poder subir hasta 40 metros en la roca? Y estudios recientes demuestran que, más que andamios, lo que hacían era tallar escaleras en la roca y empezar de arriba abajo. O sea, que tanto el monasterio como el tesoro fueron excavados de arriba abajo en la piedra. O sea, eran unos auténticos artesanos, pero que al mismo tiempo eran artistas, ingenieros y escultores de grandísimo nivel.
Oye, Felipe, para ti el momento, el instante o el lugar que más te gusta, que más recuerdas, que más te ha impactado de Petra, ¿cuál es? Bueno, en principio puede ser pasar el desfiladero y encontrarte con el tesoro, aunque para mí lo más interesante, porque el tesoro lo hemos visto en muchas películas y impacta, vamos, a mí me impactó menos de lo que yo pensaba que me iba a impactar. Para mí es cuando dejas el tesoro y a la derecha entras por una bajada que hay y te encuentras todo lo que es el Valle de las Tumbas, y al fondo ves la calzada romana con columnas a ambos lados y llegas hasta el lugar que ha dicho Carlos. Subes 800 y pico escalones y tienes una visión desde arriba panorámica de lo que es Petra, que es impresionante. Impresionante, la verdad es que ese momento, ese instante es alucinante para todos aquellos que nos gusta la fotografía, es de esos lugares donde nos apetece quedarnos y empezar a descargar la máquina, descargar anteriormente el carrete cuando íbamos y ahora evidentemente la memoria del teléfono. Y luego además ten en cuenta el juego de luces que hay, porque piedra de Petra tiene un color especial y claro, el juego de luces que tiene hay momentos y épocas del año que realmente es impresionante cómo va cambiando y sobre todo cuál es la fisonomía de la propia construcción, porque el sol cuando se refleja le da un protagonismo increíble a los templos, pero es que luego cuando desaparece de repente se queda sombrío y dices, wow, ha cambiado totalmente, casi incluso el volumen. Sí, de hecho yo recomiendo a nuestros telespectadores que vayan al amanecer. Petra abre a las 6 de la mañana. Si puedes estar allí a las 6 en punto, mejor que mejor, porque vas a llegar al tesoro, pues eso, con ya los primeros rayos del amanecer iluminando la parte superior, y también es la parte del día más fresca, porque dependiendo del momento del año en que vayas puede hacer mucho calor, y a medida que van pasando las horas, obviamente, si quieres hacer la parte del monasterio al mediodía, no se la recomiendo a nadie, porque yo, de hecho, lo que hice fue irme primero al monasterio, no mirar ni a derecha ni a izquierda, porque a la vuelta ya iba a hacer ese camino de vuelta y ya iba a ver todas las maravillas, porque sabía que la parte del monasterio era la más complicada si la querías hacer en los momentos del mediodía con mayor sol y calor. Oye, Carlos, tenemos que ir terminando, pero ya sabes que me encanta preguntarte por ese momento mágico, ese instante y ese rincón especial. Pues lo acabo de decir, la mayor parte de la gente se queda ya ahí en el tesoro y va caminando, va paseando. ¿Tú prefieres ir al templo? Claro, a primera hora de la mañana en el monasterio vas a estar casi solo y luego ya vas a hacer la ruta en el camino contrario del resto de turistas y visitantes, con lo cual ese momento a primera hora de la mañana en el monasterio es absolutamente mágico. Y si le añades que justo hace poco tiempo vi un documental en el que, gracias a técnicas de análisis de láser 3D y escáner que puede ver bajo tierra sin tener que excavar lo que hay, han descubierto que justo en la entrada del monasterio hay una escalinata de muchos metros que está totalmente enterrada y hay una especie como de obelisco, de templete también enorme. O sea que lo que se nos oculta a los ojos es todavía mucho más grande y más impresionante que lo que vemos, que es mucho. La verdad es que es uno de esos lugares maravillosos que nos encanta traer a todos los telespectadores. Es uno de esos lugares que hay que descubrir al menos una vez en la vida y os aseguro que cuando vayáis, programéis vuestro viaje, sin duda vais a querer volver, porque es verdad que cada vez que viajas a Petra, a Jordania, encuentras una historia diferente, que además es tierra de leyendas y desde luego de muchas historias, Felipe. Demasiadas que algún día contaremos alguna, aquí. Cuando tú me digas la contamos. Pues Carlos Olmo confirma, claro que sí, en Patrimonios de la Humanidad, hoy con Jordania, con Petra, Patrimonio UNESCO desde el año 1985. Muchísimas gracias por haberlo traído, gracias de verdad. Tenemos muchas cosas que contar, así que te quedas con nosotros, ¿verdad? Por supuestísimo.